tomando su tiempo. Ahí está. Entonces tienen aquí una parábola. Esta está mala, esta está mala. La tecnología me golpeó a mí. No solo leí una, tenemos todo esto. Entonces está la negativa, pero también está la negativa, pero veámoslo ya en positivo. Tenemos el negativo. La positiva, que la puede ver, la parábola es positiva. Pero también tenemos, yo le puse aquí un tipo de ecuaciones. X elevado a la potencia 4 por esto partido. ¿Por qué me está dando esto? Tal vez está esto, lenguaje natural, aquí está. Perdónenme, X elevado a la potencia 4, ahí está el lenguaje natural, por esto partido 4 menos 2X menos 1. Yo espero que usted también esté ahí tratando de chutear con lo que yo le digo. Vea la forma de la gráfica, vea la forma que toma la gráfica. Vea esto, pues mire esto, cómo se puede desvirtuar en un momento dado lo que estoy tratando de explicarle. Todo esto se cumple en la vida real, pero si usted lo ve ya a nivel, por ejemplo, X más 3 seno de X, vamos a ver si me lo lee así, mejor voy a entrar de paréntesis. ¿Qué pasa con la gráfica aquí? ¿Y eso? ¿Cómo queda? Mire la forma que va tomando. No es que ajeno a lo que nosotros, si le hiciéramos más grande o más pequeña, esta forma tendría, pero ya en una escala hecha, esta es la forma que marcaría lo que estoy hablando. Pero también le mandé algo que a mí me llamó la atención porque también se usa, creo que es aquí. No, ni uno ni otro. Ahí está. X menos 3, X menos 3, X menos 3, que con un cuadrito le dije, ¿no? Veamos qué clase de gráfica nos sale aquí. Y eso. Mire, cuando usted pone con límites la función, la forma de la gráfica. Entonces, vamos a ver, hay otro aquí. X al cuadrado, lenguaje natural. X al cuadrado menos 5X. Menos los que le diga, 5X. Ahí están. Y eso tiene esta parte recta, luego toma esta curva o puede tomar esta parte, que es la que está aquí desplazada, luego se va para acá. Entonces, para que vea que todo en la vida se aplica, ahorita quiero hacer algo con usted, quiero enseñarle algo. Vamos a poner una ecuación, una función. La función va a ser simple. Vamos a poner una función así, nunca más usted va a volver a hablar cosas que no entienda o no conozca. Entonces, esta es la función original. Es una parábola. ¿Sí? Y entonces viene alguien, de acuerdo al concepto, porque yo por eso le doy los conceptos, bien importante, y le dice, ¿qué pasa con la derivada de esa? Entonces, la derivada de esta va a ser igual a y, va a ser igual a 2x, ¿verdad? 2x. Entonces, cuando mezclamos la parábola original con la derivada, esta cambia automáticamente de sentido, ve aquí. Entonces, cuando nos dice, cuando nos habla, y es muy importante, por favor, usted puede jugar con ello, cuando usted dice derivado de esto, entonces tiene una original,
es en este caso una parábola, pero derivado de esto se le convierte en una recta que puede ir hacia arriba o hacia abajo, y así sucesivamente en cada vez que uno habla. Cuando uno incluso en términos, ¿qué pasa si hacemos tal cosa? Derivado de esto, pues, y a veces lo usamos en términos puramente de inteligencia, y a veces eso no tiene nada que ver. Entonces, por favor, todas las funciones que le di, juegue con ellas, derive algunas para que vea qué es lo que pasa con la función original y una derivada. Vamos a ver si hacemos eso aquí. Tenemos alguna así sencilla. Vamos a derivar 8x5. No, vamos a poner la función de 8x5. 8x elevado a la potencia 5. Entonces, si solo hiciéramos la función esta, solo hiciéramos esa función, la gráfica que nos queda es esta, de esta forma. De esta forma, aquí está la gráfica, ¿no? Solo hiciéramos eso, pero como vamos a sacar la derivada nos dice que es igual, 8x5 nos dice que es igual a 40x4. 40x elevado a la potencia 4. La primera derivada, ¿cómo la va a modificar? ¿Qué sentido va a tomar? Y automáticamente aquí así les queda, miren la gráfica. Automáticamente, como no lo puede leer, ¿cómo queda la gráfica? Para que vea usted qué pasa cuando uno deriva. Y ahorita va a entender, porque ahorita vamos a entrar ya de lleno a eso, pero quería hacerle una pequeña prueba. Usted juegue con los números, usted juegue con las derivadas, usted juegue con eso, para que lo vaya entendiendo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Jóvenes? ¿Están conmigo o todavía no? Siguen. Bien. Vale, entonces me voy a retirar de aquí, me voy a regresar allá, pero ahorita ya le traté de explicar, usted juegue con eso ahí, insisto, y nos vemos en 10 segundos. La tía Betty cortó. Hola, hola, ya de vuelta aquí. Hola, hola. Hola, Nico. Bueno, entonces, una pregunta. ¿sí? Usted comentó que usa mucho Tableau. ¿Tableau puede hacer esas gráficas también? Yo creo que sí, Lo que pasa es que, como toda la vida, tiene que haber un buen, aquí hay empleados de banco, así que tiene que haber un buen programador, ¿sí? Cuando yo utilicé Tableau para crear mi propio diseño, para encontrar la rentabilidad de cada una, primero la sugerencia, luego de cada una de las zonas, luego de cada una de las regiones, luego de cada una de las agencias, luego de cada de cada individuo que trabaja en mi área, el programador en Tableau sí entendió perfectamente lo que yo quería y creó un diseño de cubo. Este diseño de cubo va y busca la información que yo necesito para hacer un estado de resultados individual de cada integrante de la sugerencia. Entonces, sí se puede hacer, lo que pasa es que necesita un buen programador. El Tableau le da muchas ventajas, ¿verdad? Hoy en día el banco usa costos, usa información que de repente antes no se utilizaba en el Tableau y un buen programador se la puede sacar. O sea, el Tableau le da muchas ventajas, ¿verdad? Sí se puede hacer. Usted tiene que tener un buen programador. A veces no necesita que sea bueno ingeniero, ¿no? Yo conocí un patojo aquí en el banco, que estaba estudiando ingeniería, no era ingeniero, pero tenía unas capacidades que usted no se imagina. Una vez, en un vehículo, le pedí una cuota nivelada que aceptaran cuotas especiales en julio y diciembre, que mantuviera el concepto de cuota nivelada. Y empezó a trabajar el desgraciado feliz porque no le puedo decir otra cosa.
y al final, sin ser ingeniero, se echó un programita en el cual había una constante que caía en cada una de las etapas de la cuota nivelada y la reducía en el tiempo y lograba mantener con cuotas especiales, uno de los mejores que he visto yo en el banco. Sí se puede hacer, ¿verdad? ¿Sí contesta su pregunta, Iván? Sí, muchas gracias, Lick. No. ¿Usted usa Tableau? Tomé un curso porque creo que hoy en día se usa más que el Power BI. Entonces, el Tableau a nivel financiero sí es diferente a otras ciencias, pero por eso me generó duda, porque como usted decía, no sabía, sí se necesita un poco de programación, pero yo me recordaba que Tableau ya viene estándar. Entonces, si ya viene estándar, posiblemente se pueden utilizar para fórmulas estadísticas o matemáticas. Por eso le preguntaba, ya que usted lo trabaja en tiempo real. Sí, pero sí insisto, porque la información está en un cubo, ¿va usted? La información está en un cubo. El mismo sistema lo tiene que ir a buscar. Entonces, ¿qué sé yo? Va a buscar sueldo. Y el sistema lo va a buscar. Pero ¿qué pasa si yo quiero gastos operativos? ¿Sí? Los gastos operativos ahí están. Y me lo va a dar como sugerencia, pero yo lo quiero por persona. Entonces va a venir el tablón y busca aquí, pero esta lo va a prorratear, ¿verdad? Para que me dé exactamente lo que me representa en gastos operativos cada persona, cada individuo. ¿Sí? Entonces sí tiene el dato, lo tiene aquí en el cubo, pero sí tiene que haber alguien que le dé la orden, cómo sacarlo y la fórmula para que lo saque. Sí me explico. O sigo confundiéndolo más. No, sí, estamos, gracias, Lick. Sí tiene que haber alguien, porque si no va y toma, imagínense que los 6 millones de gastos operativos que me tengo al mes, ¿va? Y si lo quiero meter a una persona, lo va y lo busco uno solo, no lo prorratea dentro de los 600 que hay. Y tiene que recibir una orden. La información toda existe, Iván. Lo único que uno tiene que hacer es saber cómo la vaya a buscar y cómo la saca de ahí. Bien, vamos a ver ya entrando en materia, de lo que vimos la semana pasada un poquito. Vamos a ver incrementos y tasas. Aquí ya estamos en incrementos y tasas. Aquí ya entramos en la parte más complicada porque ya empieza a decirle, a explicarle qué significa la derivada. Todo lo que vemos matemático está bien, pero aquí vamos a entrar en algo que estaba preguntando Iván, un cálculo diferencial. Un cálculo diferencial es el estudio del cambio que ocurre, en una cantidad cuando ocurren variaciones. Un cálculo diferencial es el estudio del cambio que ocurre en una cantidad cuando ocurren variaciones en otras cantidades, de las cuales depende la cantidad original. Voy a explicar. El cálculo diferencial es el estudio del cambio que ocurre en una cantidad cuando ocurren variaciones en otras cantidades de las cuales depende la cantidad original. Utilidad, pandemia, meta, X cantidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proteger la cartera. ¿Cómo? Bajando la tasa. Estoy hablando de tasa de interés, ¿no? Tasa de interés. Pero la cantidad original depende de qué depende de los intereses. De la tasa de interés. Entonces, hágase un modelo económico de cuánto nos representa. ¿Por qué? Porque la cantidad original, si tocamos aquí, porque esta depende directamente. Entonces, lo mismo es para arriba. Si usted sube la tasa, esta cantidad original se va a hacer modificada. ¿Me explico? A ese nivel es que se empiezan a pegar esas variaciones que se dan de una cantidad que impacta directamente en la cantidad original. En este caso a mí me miden por utilidades. ¿Me explico? Ahorita lo va a entender mejor.
Entonces, veamos un ejemplito sencillo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se da un cambio en el costo total de operación de una planta como resultado de una unidad más? Una unidad más. Entonces, una unidad más, ¿qué le representa a la empresa? De repente no le representa nada. De repente mucho, de repente varía, y te lo vamos a confirmar. Otro ejemplo es el cambio en la demanda de cierto producto que resulta de un incremento en una unidad en el precio. Una unidad más, ¿dónde? En el precio. ¿Qué pasa con la demanda si usted le sube una unidad? Y eso es lo que estudia la derivada. ¿Qué pasa si agarra una unidad a ese precio X, pues no sabemos cuál es, y le subimos una unidad más? ¿Cuál es la variación? ¿Cuál es la variación? Y esto es lo que vamos a aprender la próxima semana. Usted me lo va a enseñar. ¿Qué pasa en esto? ¿Qué sucede en esto? Otra cosa que puede ser es bien común, pero ustedes tuvieron que haber llevado micro y macroeconomía, ¿sí? Generalmente, el Producto Nacional Bruto sufre variaciones año con año. Sufre variaciones año con año. Pero esas variaciones vienen dadas por muchas cosas: clima, políticos, situaciones de inflación como la que tenemos ahora. Entonces, todos los años, la cantidad original del Producto Interno Bruto se ve modificada por muchas variables. Pero con una de estas, en este caso ahorita, ¿qué pasa con Florida? ¿Cómo estará ese Producto Interno Bruto de Florida ahorita? Una variación que le representó el clima. ¿Qué sucede? Y proyectan datos. Yo me acuerdo en plena pandemia salieron un montón de genios ahí con modelos matemáticos y que todo lo que decían, ¿no? Y al final no fue ni siquiera cerca de lo que mencionaban todos. ¿Por qué? Porque le metían datos estadísticos y matemáticos a fórmulas y de repente ya tenían la solución parecida, ¿no? Solo con eso. Entonces, bien importante. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando modificamos en una unidad más algo? En costos, precio, Producto Interno Bruto, y esa unidad más que representa en la cantidad original. Y eso es lo que vamos a aprender esta tarde. Y eso es lo que nos toca aprender para que cuando usted le toque estudiar la próxima semana las aplicaciones, usted vaya avanzando. Entonces, importante, sea X, una variable X, sea X, una cantidad. Y un segundo valor que le vamos a llamar X2. ¿Qué pasa si en esta X original, a este valor le damos un incremento a este otro? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? A ese incremento le vamos a llamar delta X. Delta X, usamos la palabra, esta es una palabra griega, se llama delta. Delta. Y significa incremento en X. Tenemos la variable original que va a pasar a ser X1 y cuando esta se modifica pasa a ser X2, pero la diferencia entre uno y otro le va a llamar incremento en X. Entonces, si usted pone delta X es como que diga incremento en X. Si usted pone delta P, es como que diga incremento en P. Delta Q, o demanda, es incremento en Q. Incremento en la demanda. ¿Hasta ahí voy bien?
Entonces, tengo una cantidad original X, y esa cantidad original X pasa a ser X1. Si hay una variación entre X1 y X2, le vamos a llamar incremento en X o delta X. Yo no voy a dar esto. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, sirve, va. Eso es. ¿Jóvenes? Sí. Yo sé que hoy es un día difícil, de verdad, por la situación del día del niño, por la situación del tráfico, y porque la gente está loca, y porque la gente está... Así que ya vamos a terminar. Bueno, entonces vamos a ver, empecemos. Entonces, sea Y, sea sea Y, una variable que depende, una variable dependiente que depende de X. Depende de X. ¿Sí? Entonces, Y va a ser igual a la función de X. ¿Por qué? Porque sea Y una variable dependiente que depende de X. Entonces Y va a ser igual a va a estar en función de X como tal. Entonces un incremento en Y va a ser igual a Y2 menos Y1. Pero como esto depende directamente de X, va a estar la función de X2 menos la función de X1. ¿Qué manda, Fernando? Disculpa, es que tuve problemas ahorita con el internet, entonces no pude sacar una lista. Va. Venga, Rodrigo. Fernando por volumen. Va. Tranquilo, Correcto, Fernando. Dale, pues. A ver si está bien lo que estoy haciendo, ¿verdad? Sí, Va. Bien, veamos. Ejemplo, para que entremos en detalles. Cópialo, por favor. Ejemplo. El volumen de ventas de gasolina de una estación de servicio. Vea pues, el volumen de ventas de gasolina de una estación de servicio depende del precio por litro. Depende del precio por litro. Si P es el precio del litro, en centavos. Si P es el precio del litro en centavos, se encuentra que el volumen de ventas Q, en litros por día, entre paréntesis, está dado por la ecuación. Voy a borrar esto. Está dado por la ecuación Q es demanda, ¿va? Q es igual a 500, va a multiplicar a 150 menos P. 150 menos P. Voy a repetir todo lo que he dicho. El volumen de ventas de... ¿Qué más? Fernando, le baja volumen, por favor. El volumen de ventas de gasolina de una estación de servicio depende del precio por litro. Depende del precio. Así de sencillo, así como se lo estaba diciendo. Si P es el precio del litro en centavos, se encuentra que el volumen de venta Q, está dado por la ecuación Q es igual a 500 que multiplica a 150 menos P. Le pide, calcule el incremento en el volumen de ventas,
que corresponde a un incremento en el precio de 120 centavos a 130 centavos por litro. Bien, voy a leerlo todo. El volumen de ventas de gasolina en una estación de servicio depende del precio por litro. Si P es el precio del litro en centavos, se encuentra que el volumen de venta Q está dado por la ecuación Q igual a 500, paréntesis 150 menos P. Le pide calcular el incremento en el volumen de ventas que corresponde a un incremento en el precio de 120 centavos a 130 centavos por litro. Vale. Entonces, solución. P, el precio, P es la variable independiente. Simple lógica, ¿va? ¿Por qué? Porque el ejercicio no lo dice, que este volumen de ventas está dado por la ecuación en la cual P es la variable que le va a modificar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, un incremento en el precio va a ser igual a el precio 2 menos el precio 1. Y entonces nos dice, porque nos da los datos, dice que es 130 menos 120. ¿Esto a cuánto es igual? A 10. Bueno, ahí estamos bien claros. Entonces, ¿qué es el incremento en P? Está dado por 10 centavos. ¿Por qué? Porque dice que el incremento en P, ya se los puse anteriormente, aquí cada vez que los puse, Y2 menos Y1, P2 menos P1 es igual a 130 menos 120 es 10. Entonces, los valores de Q, bien importante, los valores de Q están dados por la fórmula. Entonces, Q1 está dado por la fórmula 500 que multiplica a 150 menos precio 1, P1. Esto significa que Q1 va a ser igual a 500, 150 menos, ¿cuánto es? 120, menos 120. ¿Esto cuánto da? ¿Perdón? 15,000, perdón. 15,000. Va. Entonces veamos Q2. Q2 está dado por 500 que va a multiplicar a 150 menos el siguiente precio, 130. ¿Eso cuánto da? 10,000. 10,000. Entonces, incremento en Q. ¿Qué dice? Q2 menos Q1. Entonces, Q2 es 10,000 menos 15,000. ¿Cuánto da? Menos 5,000. Bien. ¿Alguien me puede dar la explicación de eso? El incremento en el precio de los 10 centavos por litro ¿Sí? representa una disminución de 5,000 litros de consumo en la demanda. Excelente. ¿Sí? Si tuviéramos que graficarlo, por supuesto que no lo vamos a igualar. No lo vamos a igualar porque no es ese el punto ahorita. Tuviéramos que graficarlo. ¿Sí?
uno va para acá, ¿eh? Digamos que graficarlo. Oferta y demanda. Nota. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice que esta estación de servicio, si tomase la decisión de incrementar el precio en 10 centavos, sufriría en su demanda un decrecimiento de 5,000 galones. Litros, perdón, no galones, litros. Es la pregunta que hace. ¿Sí se entendió lo que estoy poniendo? Sí. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Es para que empiece a ver qué significa un incremento, qué significa todo lo que estamos viendo. Bien, tenemos una ecuación. Y es igual a 2 menos 3x más x al cuadrado. Tenemos una ecuación. Que es y es igual a 2 menos 3x, 2 menos 3x más x al cuadrado. Más x al cuadrado. Y nos piden encontrar el incremento en x, nos piden encontrar un incremento en x y un incremento en y. Nos piden encontrar un incremento en x y un incremento en y. Entonces nos dan 3 valores, 1, 2 y 3. Primero, x1 igual a 1. x2 igual a 2. x2 igual a 2. Luego, x1 igual a menos 1. Menos 1. x2 igual a 1. Siguiente valor, x1 igual a menos 1 y x2 igual a 2. x2 igual a 2. Ya notan los valores. Entonces nos piden encontrar el incremento en x y el incremento en y. Bien, veamos lo que es. Veamos el primero. Vamos a ver el primero. El incremento en y. Va a estar dado por el incremento en y va a estar dado por x2 menos x1. Esto va a estar dado x2 menos x1. Solo uno voy a hacer. Lo demás vamos a ir haciéndolo ya más rápido. Entonces, incremento en y es igual a x2. ¿Cuánto vale x2? 2. Vale 2. Menos, ¿cuánto vale x1? 1. Entonces, ¿el incremento cuánto es? 1. Excelente. Siguiente. Incremento en y. Este es 1 y este es 2. Incremento en y. De nuevo, ¿cuánto vale x? Menos 1. Menos 1. Menos, ¿cuánto vale x2? No es al revés, perdón. 1 y menos 1. ¿Cuánto es esto? 0. 0. De nuevo, está 0. Incremento en y. ¿Cuánto vale x2? 2. Menos 1. ¿Cuánto vale incremento en y?
3. 3. Yo te disculpe, en la segunda operación no sería menos 1. Díctamelo bien, pero ¿qué me lo dictó? Sería 1 O menos sea, 2, 1. 1 menos, tiene razón, menos 1. sería 2. 2. Gracias. ¿Qué me dictó el dato? Yep. Fíjese. Ya bravo, fíjese. Gracias. ¿Qué pasó? Ya bravo. No, por favor, gracias. Porque usted me lo dictó y usted me lo corrigió. Uno Bien. menos. Entonces ya tenemos los primeros 3 valores. Entonces ahora hagamos la ecuación. Número 1. Y igual. Tenemos la ecuación. 2 menos 3. ¿Cuánto vale el primer incremento? De X. 1. ¿Cuánto vale? 1. 1. Más 1 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Déjame te pagando las horas de 1 da. 3 por 1, 3. 2 y 1, 3. ¿Cuánto da? Dos. ¿Ah? Negativo. No, hombre, joven. ¿Qué me puede tener en eso? Que no puede en matemáticas. 2, 3 por 1, 3, menos 3, 1 por 1, más 1. ¿Cuánto da eso? 0. Sí, pero, tío, no me puedo tener en esto, si no, no termino jamás. Bien, número 1. Número 2, veamos número 2. Y igual. 2 menos 3, ¿cuánto vale incremento en X? 2. Más 2 al cuadrado, ¿cuánto es eso? Gracias, excelente. Siguiente, número 3. Y. 2 menos 3. ¿Cuánto vale? Equivale 3. 3 más 3 al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 2. Perdón, 2. 2. Va. Entonces, y depende directamente de la variable x. Te das cuenta que cuando el incremento en x es igual a 1, el incremento en y ¿a qué es igual? 0. 0. Excelente. Cuando el incremento de x es igual a 2, el incremento en y ¿a qué es igual? A 0 también. A 0 también. Y cuando el incremento de x es igual a 3, el incremento en y ¿a qué es igual? 2. A 2. 2. Excelente. Trate de copiarlo, por favor. Tómense el tiempo porque sí necesito que lo entiendan.
Licenciado, una consulta. Dele. Allí donde dice si el incremento en X es igual a 1, entiendo que las respuestas a su lado derecho las tomó, entonces no se identificaría en esa parte el incremento de X. Aquí donde dice incremento en Y, ajá. Vámonos, regresemos a lo original que le di. ¿Sí? Incremento en Y dice que es igual a Y2 menos Y1, ¿se acuerdan? Que era lo mismo decir función de X2 menos X1. Quiero cuidar mi globo. Sí, Vic. Sí, es exactamente lo que hice. El incremento en Y lo saqué de estas dos. En función de X. Y ese valor es el que traslado a la ecuación. ¿Se acuerdan la semana pasada? ¿Sí estuvo en la clase? Sí. ¿Se acuerdan toda la... Pues decían, que ¿para qué jodido nos sirve esto? Lo que vimos la semana pasada. Sí. Va, entonces aquí está. Nos dice, el incremento en Y, que fue lo original que yo le di, incremento en Y es igual a Y2 menos Y1. Pero esto va a ser igual, como es una variable dependiente en función de X. De función de X2 menos función de X1. De X2 menos función de X1. Eso es lo que estoy trasladando, lo que dice la teoría. Todo aquí. No, lo que usted dice es correcto, pero no es así. Lo que usted dice es correcto. ¿Por qué no mejor poner incremento en X? ¿Por qué no poner incremento en X? Porque la teoría dice que el incremento en Y está Y2 menos Y1. Como no tenemos Y2 y Y1, nos tenemos que ir a las funciones de X2 menos X1. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, ¿Ah? gracias. Por eso lo di de primero. Eso fue lo primero que le di. Bien. Ya puedo borrar. Daleska, ella me quita mi globo. Esto es bien importante porque cuando empiece a estudiar la próxima semana, todo lo que van a presentar es bien importante que usted lo sepa. Bien. Bien, pues, tenemos incremento en X. Incremento en X. Incremento en X dice que es igual, ¿sí? Es igual a X2 menos X1. Para encontrar el incremento en X. Entonces, para X2, para X2, para X2, para X2, ¿cómo le explico? Vamos a ver. Esta misma ecuación, yo quiero agarrar y despejar X2. ¿A qué sería igual X2? Jóvenes, ¿están ahí conmigo? Es que yo lo puedo hacer, pero yo quiero que usted me ayude. A ver, Igual a X1 más incremento de ahí está. X. Voy a tratar de hacerlo. Incremento en X igual a X2 menos X1. Para X2, entonces tengo que más X1, más X1. Elimino aquí, me queda X1 más incremento de X es igual a X2. Muy bien, gracias. Excelente. Resolviendo la ecuación, yo quiero encontrar X2, entonces X1 más el incremento de X. Ahora tenemos que regresar a lo que me estaba preguntando el compañero. Entonces, ¿por qué no mejor de una vez directo? Si por definición, ¿sí? Entonces el incremento en Y, ¿a qué es igual? El incremento en Y es igual a la función de X1 más incremento de X menos la función de X1. ¿De acuerdo a lo que ya vimos? ¿De acuerdo a lo que ya vimos?
¿sí? Esto es x2, entonces esto es x2 y esto es x1. Y de acuerdo a lo que ya vimos aquí, x2 es igual a x1. Perdón, ya lo estoy confundiendo. Esto es x2. Y el incremento en y, que fue la pregunta que me hizo el compañero, ¿cómo se los resolví? Le dije, el incremento en y era igual a f de x2 menos f de x1. ¿Se acuerda de eso, compañero, por favor? Por favor, necesito que estén conmigo ahorita, porque esto es lo más difícil de entender, eso lo demás es bien sencillo. Entonces yo x2 ya lo encontré, aquí está, menos x1, aquí está, es lo mismo, solo que ahora está encontrado de esta forma. Entonces, teniendo eso, la última, ya no lo voy a confundir más, la última. Ya tenemos esto. El incremento en y se encuentra a través de la fórmula de x2 f1 más incremento en x menos esto. Entonces, si tenemos eso, una f de x es igual a y. Entonces, si tenemos y más incremento en y, esto va a ser igual a la función de x más incremento en x. Cópialo todo. Ahorita lo va a entender. Si no, se me va a ir maltratando a mi mamá. Mi mamá no tiene nada que ver en el asunto. ¿Ya copió esta fórmula y copió esta? Ya. Va. Ejercicio. Perdón, ejemplo, no ejercicio, no. Todavía no. Bien, dada la función de x igual a x cuadrado, ¿sí? Si tenemos la función de x al cuadrado, calcular el incremento en y de acuerdo a valores. X cuesta 1 y el incremento en x es igual a 0.2. Nos pide encontrar, ¿sí? Dada la función, ya nos dieron una función. La función es esta, x cuadrado. Y nos dice que encontremos el incremento en y, que no lo conocemos, cuando x vale 1 y el incremento en x es igual a 0.2. Pues aquí es bien sencillo, ya la fórmula la tiene usted. Incremento en y, ¿a qué es igual? Jóvenes, yo se los acabo de dar. La función de x más el incremento de x. La función de x más el incremento en x menos la función de x. Ah, excelente, me está poniendo atención. Gracias, ¿oye? Va. Entonces ya tenemos esto. Entonces el incremento en y es igual a la función de 1 más 0.2. Todo esto está la función elevada al cuadrado menos la función de x, la función de 1 elevado al cuadrado. ¿Se entiende? Entonces el incremento en y es igual a
1.2 elevado al cuadrado, ¿cuánto da? Punto 44. 1.44 menos 1 por 1. 1. ¿Cuál va a ser el incremento en Y? Punto 44. Punto 44. Entonces, dice que cuando X vale 1 y su incremento es 0.2, el incremento que se va a dar en Y va a ser de 0.44. Vamos a ver si lo podemos graficar, porque es bien sencillo. Digo yo que es bien sencillo, pues. Vamos a ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tenemos X, que vale 1. ¿Sí? Y si tuviéramos que tomar este valor, ¿sí? Y entonces incrementamos X en 0.44, ¿sí? Perdón, en 0.2. Vamos a hacerlo más amplio, porque está muy chiquito, ¿no? Muy pequeño. Sígame, por favor, sígame la idea. 1 y 2. 1 y 2. 1 y 2. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar 1, 1. Saliendo de aquí. ¿Qué dice lo que pasa? Que si yo le incremento en 0.2, el incremento en Y va a ser de 0.44. Eso es lo que nos quiere decir. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Jake, disculpe, lo de la gráfica no lo entendí cuando... Traté de hacerlo ancho. 1 y 2. 1 y 2. Entonces, 1. Entonces, si yo salgo de aquí a acá, dice que cuando... desde el cero, Nick. Ah, sí, sí, partimos, no, solo para efecto, solo para que me lo entienda. Ahí es que tendría que hacer otro cálculo. Ahorita no voy en esa dinámica. Tendría que hacer la gráfica completa. Solo lo que quiero que me entienda aquí. Esta es una parábola, por supuesto que es una. Por eso se los puse. Cuando X cuadrado, ¿qué gráfica nos sale? Jovencitos. Yo allá me fui a sentar con ustedes y le dije, mire, cuando pongo X cuadrado me sale esto, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Va. Entonces, por favor pongan atención porque eso es bien importante, porque yo doy por sentado, que usted me entiende allá sentado lo que estábamos graficando y es una parábola. Entonces voy a estar partiendo del cero, ¿sí? Porque es X al cuadrado. Estoy dando por sentado que me queda la gráfica como se la presenté. Entonces, 1, 1. Cuando yo le subo, ¿quién me preguntó? ¿Quién fue el que me preguntó? Fui yo, Nick. César. Cuando yo le subo 0.2 a X, o sea, yo incremento en X 0.2, entonces viene el valor y se transporta para acá. Aquí está Y, Y1, aquí está Y2. Este incremento que está aquí, en este valor, de 1 a 0.12, se incrementa en Y en 1 a 1.44. ¿Me explico? Sí, Nick. Ya, muchas gracias. El pedacito, como aquí es en una unidad más, en este caso son 2. ¿Qué pasa con la variable dependiente? Cuando yo le pongo un incremento de 0.2, la variable dependiente se incrementa en 0.44.
de acuerdo a esta función. No es que así sea siempre, porque el primer ejercicio que hicimos resulta que cuando le subimos el precio, ¿qué pasó con la demanda? Se cayó. Sí. Gracias, Nick. Bueno, no hay problema. Tranquilo, que yo sé que todo esto yo me acuerdo que se lo dije el primer día. Más difícil son las derivadas. Si no, desmentir. Bien. Otro ejemplo. Pero este sí cópialo. Todo lo que venimos trabajando. En el caso de la función, cópialo por favor. En el caso de la función y igual x al cuadrado, determine el incremento en y, cuando x vale 1, para cualquier incremento en x. No importa cuál le ponga. Para cualquier incremento en x. ¿Hasta ahí voy bien? Entonces, para este ejercicio, yo le voy a incrementar cualquier valor a este y me tiene que dar. Entonces, veámoslo ya a nivel de la fórmula. Incremento en y es igual a la función de x más incremento en x menos la función de x. Eso ya lo tenemos. Para una función x al cuadrado, eso ya lo vimos. Entonces, el incremento en y es igual a la función de 1 más incremento en x elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. ¿Hasta ahí muy bien? Sí. Va. Entonces, el incremento en y va a estar dado por un binomio elevado al cuadrado. Y el binomio elevado al cuadrado, ¿qué dice? Que es el cuadrado del primero más 2 veces, 2 por 1, 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. En este caso es incremento en x al cuadrado. Cuidado ahí mismo, se pueden golpear. Menos el cuadrado del segundo, que es 1. Ahí está. Ahora saco todos los valores. Incremento en y es igual a 1 más 2 incremento en x más incremento en x al cuadrado menos 1. Elimino y me queda incremento en y igual a 2 incremento en x más incremento en x al cuadrado. Cópielo bien, por favor. Ahorita lo va a entender mejor. Te falta amor. Las 5 termina. Las 5 termina. Ah, claro, no te vas a comer el pastel. Vamos, Alexa. ¿Ya lo copió? No logro avanzar. ¿Ya lo copió, jóvenes? ¿Ya? Va. Vale. Entonces, nos dice, para esa ecuación, necesitamos encontrar para cualquier incremento en x. Entonces, como ya tenemos un incremento en x, ¿cuál es el incremento en x que ya tenemos? Que venimos trabajando. 1. No. Punto 2. Punto 2. Entonces vamos a hacer ese incremento. Entonces, incremento en y dice que es igual a 2 veces el incremento. El incremento de x. ¿Y cuánto es? 2 más
el incremento en x punto 2 elevado al cuadrado. Aquí está, solo lo estoy transcribiendo aquí. Solo lo estoy transcribiendo aquí. Entonces, incremento en y es igual a 2 por punto 2, ¿cuánto da? Punto 4 más punto 2 por punto 2, ¿cuánto da? 0.04. 0.04. Entonces el incremento en y, ¿cuánto es? Verica las velas. Ya no trajo. Estoy entendiendo de dónde salió el niño. Cópialo. Al menos que me dé tiempo a copiar esto. A darle toda esta, al menos esta parte, ya la parte práctica usted la va a hacer. ¿Bien? ¿Hasta ahí voy bien? Bien. Ejercicio, sigamos en el ejercicio. Va. Para la función y igual a x cuadrado, determine el incremento en y. Determine el incremento en y. No lo conocemos. No lo conocemos. Para valores de x y para valores de x cualquiera y el incremento en x cualquiera. De nuevo le vuelvo a decir, en la función y es igual a x al cuadrado, determine el incremento en y para valores de x y incremento en x que no lo conocemos. Incremento en x, perdón, aquí ya me comí hasta, si Nietzsche me oye me manda a matar. Incremento en x. Va, entonces, vamos de nuevo, la solución. El incremento en y es igual a la función de x más incremento en x menos la función de x. ¿Estamos ahí? ¿Se acuerdan de esa fórmula? Sí. Va. Entonces, el incremento en y es igual a x más incremento en x elevado al cuadrado menos la función de x, x al cuadrado. Vamos. Incremento en y es igual. Tenemos un binomio elevado al cuadrado. El cuadrado del primero más 2 veces 2x por incremento en x más el cuadrado del segundo más incremento en x elevado al cuadrado. Todo esto elevado menos x al cuadrado. Sacamos todo, incremento en y es igual a x al cuadrado más 2x incremento en x más incremento en x elevado al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces eliminamos este y nos queda el incremento en y es igual a 2x incremento en x más incremento en x al cuadrado. Ok, esta fórmula.
¿verdad? Licenciado. Ejercicio, es para que usted lo hiciera, pero ya no me da tiempo, porque ya no vamos a tener tiempo, ya nos queda muy poco. Bueno, ejercicio. Calcular el incremento de Y. Calcular el incremento de Y para valores generales de X, y valores generales de incremento en X. Sí, nos dan dos ecuaciones. A, la ecuación A es igual a Y es igual a 3 menos 2x. 3 menos 2x. Y vamos a aprovechar el pizarrón porque si no, no lo aprovechamos. Dije que Y es igual a 3 menos 2x. Y es igual a 3 menos 2x. Y B, que es la otra ecuación, es 4x menos, perdón, aquí hay un Y es igual a 4x menos x al cuadrado. 4x menos x al cuadrado. Vea pues. Nos dicen encontrar el incremento en Y. Incremento en Y. No lo conocemos. Para cualquier valor de X y cualquier valor de incremento en X. No lo sabemos tampoco. Pero si nos dan algo, nos dan dos ecuaciones. En estos dos tenemos que hacerlo. Entonces vamos a resolver el primero. Vamos a ver el inciso A. El inciso A nos dice que el incremento en Y es igual a la fórmula que usted ya conoce, la función de X más incremento en X menos la función de X. ¿Hasta ahí voy bien? ¿Collins? Sí. Va. Entonces, incremento en Y es igual a la función de X más incremento en X. Pero nos dieron una ecuación. Nos dieron 3 menos le puse o más, menos 2 X más incremento en X menos la función de X, que es 3 menos 2X. Ahí está. Ya tengo sustituido los valores de X. ¿Dudas, consultas, frustraciones o traumas? Créanme que me voy a paso veloz y aún así no logro llegar. Incremento en Y es igual a 3 menos 2X menos 2 incremento de X menos 3 más 2X. Términos que están suma y suma, resta y resta. Entonces, en esa primera variable, el incremento en Y es igual a menos 2 incremento de X. ¿Me lo copió? ¿Qué manda? Yannick.
Ya, va, excelente. Bueno, no voy a borrar eso porque eso nos va a servir. Ahí está. Ya, vamos a hacer. Inciso P. Inciso P. Incremento en Y es igual a la función de X más incremento de X menos la función de X. Pero la ecuación que nos dan dice que es igual a 4X menos X al cuadrado. 4X menos X al cuadrado. Entonces, incremento en Y. Póngale mucha atención, por favor. Póngale mucha atención porque aquí es bien importante. Entonces, 4X. 4. ¿Cuánto vale X? X más incremento de X. 4. X más incremento de X. 4. X más incremento de X. Menos X al cuadrado. Menos X más incremento de X elevado al cuadrado. Ya puse la primera parte. Menos la función de X. Menos la función de X, que es igual a X más incremento de X. Al cuadrado, perdón. Al cuadrado. Al cuadrado. Sí, tenía que fijarse, al cuadrado. ¿Ya voy bien? Ese no sería el cuadrado, solo el primero. Solo Función de X. función de X, porque X sería 4, X sería X más incremento de X. Solamente sin cuadrado, ¿ah? Ajá. Tiene toda la razón, aquí está. Aquí está. Ahí está. Ya lo puse bien. Sí, tiene razón. Es X, es función de X. Pero hay doble error ahí, ¿no? ¿Cuál es el error ahí, joven? Está el 4 y la segunda elevado. La función de X es 4X, por eso está bien, menos X al cuadrado. Esa es la. Bien, veamos X. Vamos, incremento en Y. Ya me cansé yo también de eso. Veamos el primero. 4 por X, 4X. Más 4 por incremento en X, 4 incremento en X. Incremento en X. Menos, tenemos un binomio al cuadrado. Ya nos jodió todo. Menos un binomio al cuadrado, que es X al cuadrado más 2X incremento de X más el incremento de X al cuadrado. Todo esto se va. Menos 4X menos 4X más X al cuadrado. Incremento en Y es igual a 4X más 4 incremento de X menos X al cuadrado
menos 2x incremento de x menos incremento de x al cuadrado menos 4x más x cuadrado. Entonces, 4x negativos. Los eliminamos. X al cuadrado negativo, x al cuadrado, los eliminamos. ¿Qué nos queda? Incremento en y es igual a 4 incremento en x menos 2x incremento en x menos incremento en x al cuadrado. Gifones, pónganme atención por favor. Solo le voy a dejar una formulita que le va a servir para cuando usted estudie, ¿no? Por favor. Me avisa cuando vos, ¿eh? Dale. La tasa de cambio de una función, tasa de cambio de una función. La tasa de cambio de una función está dada, incremento de y, incremento de x es igual a la función de x, incremento de x más el incremento de x menos la función de x menos la función de x, todo esto partido por el incremento de x. Eso le va a servir para la próxima semana. La tasa de cambio de una función está dada por el incremento de y partido el incremento de x, que es igual a la función del incremento de x más el incremento de x menos la función de x partido el incremento de x. Bien. La otra semana tenemos un pequeño examen corto, 30 minutos, ya está subido. Y luego el ensayo de lo que ahí está, lo que nos toca. Todo lo que le di le va a servir. Lo único que tiene que usted agarrar es aplicar y sacar las aplicaciones. Aquí sí hacemos más quisquillosos, así que póngale mucha atención a su exposición, a su lenguaje, a lo que presente y haga la presentación lo más bonita que se pueda, porque sí le pongo más énfasis a eso. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Luis. Ahora vamos a descansar para ir un incremento en X, porque ya veo que ya está peor que yo. Hasta la próxima semana, primero de Dios, nos vemos, ya nos queda bien un poquito. Solo una cosa. Creo que lo que estaba fallando en la cámara es porque yo trajo playera negra, entonces sí, ese cambio en la cámara que lo enfocaba usted y dejaba de enfocar el pizarrón. Ay, no le creo. Sí, porque cuando usted se quita de pantalla sí se mira bien en la pizarra. Bueno, no vuelve a pasar, ¿verdad? Gracias. Ya para terminar el paquete cohetes, ¿verdad? Que se quite la playera, dice. Al final me di cuenta. Una onda, porque Cristiano Ronaldo no es nada conmigo. Que vale, lo último También estaba tiene cuando que me di usar cuenta. una función del Google que se llama